Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Pues una vez más aquí estamos en Humanidad en Reconstrucción y justamente pues el día de hoy pues muy contento, ¿verdad? De estar una vez más con ustedes aquí compartiendo y justamente el día de hoy vamos a platicar sobre el Padre Nuestro. Fíjense que nosotros como cristianos pues tenemos esta oración tan importante, tan primordial, esta oración que incluso pues el mismo Jesucristo nos enseñó. En las Sagradas Escrituras se habla justamente en uno de los pasajes en que los apóstoles pues al ver a Jesús orando pues les entra como esa inquietud. Y esta inquietud pues es que los enseñe justamente a orar como Él ora. A lo que Jesús pues les dice y les enseña esta oración y que pues sin lugar a dudas pues es una oración muy común que nosotros como cristianos tenemos. Es una oración que decimos, sabrá Dios cuántas veces al día, ¿verdad? Es una oración que en la mañana lo decimos, a veces en la tarde, en la noche, cuando vamos a misa. Las personas que acostumbran pues rezar el rosario también rezan esta oración. En sí es una oración que cada uno de nosotros dice o reza durante pues prácticamente todos los días y a cada ratito. Entonces, pues dentro de todo esto, nosotros como cristianos, yo creo que la primera pregunta que haría es, ¿realmente entendemos todo lo que pedimos en esta oración? Sí será una cuestión o una pregunta que tendríamos nosotros que realizarnos o o que hacernos, porque realmente si nosotros decimos frecuentemente esta oración, pues es porque tenemos plena conciencia de qué es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque fijémonos, nosotros los cristianos pues tenemos esta cualidad de los rezos, ¿verdad? Que ya son estructurados y que a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra niñez, en la catequesis, conforme hemos ido creciendo, igual nuestros papás, nuestras mamás, nuestras abuelitas nos han ido enseñando, pues nosotros vamos aprendiendo este tipo de rezos. Pero caemos incluso pues en el error de poder nosotros rezar, sí, pero decirlo de una forma mecánica, sin sentirlo, sin saborearlo, ya de una forma así como máquina, como si pusiéramos un disco, una y otra y otra y otra vez como pericos, pero pues realmente aprendamos y veamos nosotros que este rezo pues a nosotros nos ayuda en muchos sentidos. Y sí, lo repitamos y lo repitamos y lo repitamos, pues es muy bueno. Pero, por otro lado, pues también tenemos que tener conciencia y ser nosotros capaces de entender y de comprender qué es aquello que nosotros pedimos por medio de esta oración. Y, y entonces, para empezar, quisiera leer lo que dice las Sagradas Escrituras acerca del Padre Nuestro. ¿Y qué es lo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo de 9 al 13? Nos dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de los apóstoles le dijo, Maestro, enséñanos a orar. Jesús les contestó, pues oren de esta forma. Y Jesús les enseña el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Es lo que nosotros recitamos constantemente y muchas veces al día. Pero realmente, fíjense, es interesante que la estructura que tiene el Padre Nuestro justamente son 3 peticiones hacia el Padre, ¿verdad? Y 4 peticiones hacia nosotros. O sea,
hay tres peticiones en las que nosotros al Padre pues le damos un lugar primordial, reconocemos en Dios justamente eso como Padre. Y cuatro peticiones en las que queremos que Él nos ayude, que Él nos auxilie, que esté con nosotros, que nos acompañe, etcétera. Pero dentro de estas peticiones y dentro de toda esta estructura, pues nosotros tenemos que entender y ver cada uno de estos elementos. Y para esto, iniciar hablando justamente Padre nuestro. Padre. El primer término, recordemos que, fíjate, Jesús a nosotros nos viene a presentar y nos viene a mostrar a Dios como Padre. Recordemos que en el libro del Éxodo, a Moisés, pues sí, se presenta a Dios como Yahvé, como yo soy el que soy. Pero incluso pues se le veía a Dios como alguien muy lejano, alguien que pues, realmente no está cerca del pueblo o que pues castigaba, ¿sí? Hacía que fuera bien alguna persona o alguien por sus acciones, pero realmente no había como ese sentir de Dios o sentir a Dios justamente tan cercano. Como Jesús, por ser hijo de Dios, nos lo muestra. Él nos muestra justamente a Jesús, a Dios, perdón, muy cercano, a Dios, pues realmente como lo que es, como Padre. Entonces, Jesús utiliza una expresión, y esta expresión es justamente Abba. Abba, pues era la expresión justamente de los niños que se hacían referencia a sus papás. Y esta expresión, pues en sí es una expresión muy sencilla, es una expresión en cierta forma coloquial, cariñosa, de poderle decir a Dios, Padre, Papito, Papi. Entonces esto, pues realmente Jesús no lo transmite y no lo enseña. Entonces a nosotros, fíjense, a nosotros el ser bautizados, el ser hijos de Dios, pues a nosotros también nos compete hablarle a Dios como Padre. Fíjate, entonces, ¿cómo es tan importante en este sentido y comprender la evolución de un Dios lejano, de un Dios que en cierta forma hasta algunos castiga, ¿verdad? Porque era la concepción que se tenía, a un Dios totalmente cercano, a un Dios que me acompaña, a un Dios que incluso puedo asimilarlo con aquella figura tan importante para el ser humano, que es el Padre. Entonces, otro aspecto, pues importante, es que se lo presenta como nuestro. Jesús nos presenta al Padre como nuestro. No presenta al Padre como tu Padre, como el Padre de aquel, o como solamente mi Padre. No, lo presenta como Padre nuestro. Recordemos que nosotros, sobre todo el cristiano, vive en comunidad. Nosotros estamos llamados a vivir en comunidad. Y en este llamado o en este vivir en comunidad, pues implica tener la concepción de que todos debemos de caminar hacia la construcción del reino, que todos debemos de ir luchando constantemente para ir construyendo el reino de Dios y todos en comunidad ir creciendo. Todos en comunidad ayudarnos mutuamente para la edificación del reino de Dios. Entonces, fíjate, cuando nosotros tenemos esta concepción, pues para nosotros incluso hasta podía cambiar el sentido, porque como cristianos y saber que estamos en una comunidad, entonces nosotros rompemos con el esquema social individualista con el que se vive en la actualidad. Desgraciadamente, nosotros hemos sido presa de esto, pero por otro lado, es muy curioso, incluso contrastante, el ver cómo movimientos, cómo gobiernos, cómo diferentes cuestiones sociales o elementos sociales nos van impulsando y nos van diciendo de comunidad, de construir, de vivir en comunidad, de que luchamos por ustedes, que el pueblo, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero al final del día, nosotros nos vamos alimentando de un individualismo. Al final del día, pues nosotros vamos viendo justamente por nosotros mismos,
por estar bien nosotros, por comer bien nosotros, por estar o tener lo necesario. Lo hemos visto como ejemplo, ¿no? Muy sencillo, en aquellos lugares donde la gente ni siquiera se conoce, aunque sean vecinos. Hay lugares residenciales, hay lugares donde la gente pues realmente con un botón abre la cochera y entra a su casa, y dentro de su casa pues ya hace su vida. Entonces ni siquiera sus vecinos conocen. Pero nosotros como cristianos debemos de ser conscientes de esto. Primeramente, estamos llamados a vivir en comunidad. Por eso Jesús nos da esta oración. Primero, al Padre muy cercano, y después que es de nuestro, que es nuestra comunidad, que es de nosotros, que es de todos los cristianos, que es de todos los que hemos creído en Cristo. Y por otro lado, dice que estás en el cielo. Yo creo que hablar del cielo, pues para nosotros como cristianos, pues es el lugar primordial, es el lugar al que nosotros queremos llegar, al lugar donde está Dios. Pero aquí hay una pregunta interesante, ¿qué es el cielo? Porque nosotros, incluso fíjense, hay algo muy curioso, ¿verdad? Uno de los que fueron al espacio compartían o comentaban justamente que pues fueron al espacio, fueron al cielo, pero pues que no vieron a Dios. Entonces, el entender el cielo, pues realmente para nosotros no es un lugar como tal. Nosotros como seres humanos entendemos el cielo como el lugar de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dos polos, cielo y tierra. Tierra donde estamos nosotros, pues el cielo es donde está lo infinito, lo trascendente. El cielo para nosotros pues es incluso hasta lo inalcanzable, por la altura, porque está hacia arriba. Entonces nosotros que estamos abajo, pues nuestro deseo es estar justamente en el cielo. Y que recordemos que a lo mejor el cielo material o el espacio material que nosotros vemos en las estrellas, pues Dios ni siquiera está entendido ahí. ¿Por qué? Porque Dios, al ser el creador de todo esto, entonces Dios está todavía encima de lo que nosotros vemos en el espacio. Pues eso es algo pero muy interesante que tenemos como que ir y nosotros como desmenuzando y entendiendo, ¿verdad? Pero antes de comenzar con el siguiente punto, me gustaría mandar algunos saludos a unas personas que nos están viendo. Armando Sánchez Espinosa y a Giuseppe Giovinanzo, Juan Alfonso Coronado, Luz María Martínez, Ulises Torres, Juan Hernández, Mari Mora, Julio España y María Cervera, que están ahorita viendo este pequeño programa. Pero bueno, antes de comenzar con la siguiente parte, me gustaría un ¿sabías qué? ¿Sabías que en Jerusalén hay el Padre Nuestro en la ciudad y está en diferentes idiomas? Pues cuando tengamos la oportunidad de ir nosotros a Tierra Santa, esperemos que algún día, no muy lejano, tengamos la oportunidad de ir a Tierra Santa y podamos ver justamente el Padre Nuestro en diferentes idiomas. Entonces, este es un pequeño reencuentro, un pequeño ¿sabías qué? Para quien tenga curiosidad, te pueda meter en internet y ver estos Padres Nuestros. Por otro lado, santificado sea tu nombre. Fíjate, nosotros cuando decimos santificado sea tu nombre, reconocemos en Dios su dignidad, reconocemos en Dios su grandeza, reconocemos en Dios todas sus atribuciones. Para nosotros, incluso pues en las Sagradas Escrituras, recordemos que el nombre, pues en el nombre pues está la misión, ¿verdad? Jesús, Juan, en el nombre pues viene implícita la misión. Pero nosotros reconocemos en Dios justamente esto o este aspecto, ¿no? De su misión, de ser el Padre. Nosotros reconocemos esto, por eso santificamos su nombre. Y el nombre de Dios no es el nombre como el que tú y yo tenemos, Juan, María, Pedro, no, es Padre. Y justamente en esta oración nosotros reconocemos que Dios es
es esto, que es nuestro Padre, que es el creador de la humanidad, que es el creador de todo, que es aquel inicio, aquella fuente de todo lo absoluto, de todo lo que está creado. Entonces nosotros en este Padre nuestro reconocemos esta grandeza en Dios. Le reconocemos a Dios, ahora sí, su gloria, tal cual. Por eso decimos, santificado sea tu nombre. Entonces, cuando nosotros vamos caminando por la vida o incluso vamos rezando esta oración, esperemos que a raíz de este pequeño programa entendamos y vivamos más plenamente esta oración y la recitemos. Fíjate, recitar la oración o recitar en este aspecto, mencionar a Dios como santificado sea tu nombre, pues que sea una conexión, ¿verdad? Una conexión de tu boca y de tu corazón, en el que realmente se unen y pueda ser, ahora sí, una verdadera oración. Y por otro lado, nos habla sobre venga a nosotros tu reino. Nosotros le pedimos al Señor que venga a su reino. Pero, ¿cuál reino? ¿Quién es el reino? ¿Qué es el reino? Jesús durante su vida pública habló del reino una y otra y otra y otra vez. Jesús no se cansó de hablar del reino. Hablaba del reino de Dios, ¿verdad? E incluso asemejaba el reino de Dios a la semilla de mostaza, a la perla preciosa, al campo, infinidad incluso de figuras en las que Jesús mostraba el reino. Pero nosotros a lo largo de la historia hemos comprendido que el reino pues es el mismo Jesucristo. El reino es justamente la persona de Cristo. Es, ahora sí, lo que nosotros tenemos o por lo que nosotros vivimos. Entonces, al hablar, sí, que venga a nosotros el reino, pues sí, decimos que venga Jesús, que nosotros, fíjate, que nosotros dejamos o pedimos, nos disponemos para que reine Jesús en nuestras vidas, para que Él sea el centro de todo aquello que a nosotros nos acontece. Realmente nosotros le preparamos un lugar especial a Jesús para que entre en nuestro corazón, que entre en nuestra vida y que la transforme. Entonces, en esta construcción, cuando nosotros hablamos de la construcción del reino, de ir construyendo el reino totalmente o irlo expandiendo, pues no es otra cosa que llevar el mismo mensaje de Cristo, llevar al mismo Cristo a todos los lugares. Que todo aquel que no conozca a Cristo, que lo conozca. Que todo aquel que no se ha dejado transformar por Él, que lo conozca. Que todo aquel que incluso, ¿por qué no?, lo conoció y se ha olvidado de Jesucristo, recuerde que ahí está. Entonces, nosotros en este pedir que venga a nosotros tu reino, no se nos olvide que entonces estamos pidiendo que venga a nosotros el mismo Jesucristo. Y pues una forma en la que Jesús viene constantemente y el reino se hace presente, se hace palpable, pues es justamente en la Eucaristía. Nosotros como cristianos que creemos que Jesús está presente en la Eucaristía, pues entonces sabemos que el reino se hace presente constantemente, pero, cosa curiosa, que no se queda nada más ahí. Recordemos que el reino también es sinónimo de servicio. Aquel que es invitado al reino es invitado también a servir. Entonces, esta construcción del reino pues va de la mano, ¿verdad? En primer lugar, con Jesucristo, que está con nosotros. En segundo lugar, la chamba que a mí me corresponde para también ir construyendo el reino. El servicio tal cual que a mí me corresponde. Entonces, y para esto, ¿qué servicio es? ¿O qué es lo que me toca a mí hacer? Pues es algo en lo que nosotros tendríamos que meditar constantemente. Incluso la pregunta sería, como a los adolescentes, ¿no?, que están en su etapa de cuestionarse quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van. Pues yo creo que aquel que quiera construir el reino de Dios
tiene que preguntarse, ¿cuál es mi misión? ¿Qué es lo que a mí me corresponde? El Señor, ¿qué es lo que a mí me pide como tal? Y pues seguimos mandando saluditos. Saluditos, ¿verdad? A José Ontiveros y a Mari Rico, que también están viendo este programa. Pues que Dios los siga bendiciendo, que esté con ustedes. También Lucía González, que se acaba de conectar. Un saludo también para ti. Entonces, otra petición que, más bien, otro elemento que nosotros le damos al Padre Nuestro, que es, aparte de que venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Bien curioso, nosotros como seres humanos queremos asimilar o asemejar o rebajar la voluntad de Dios a nuestra voluntad. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, es bien curioso que vamos como construyendo diferentes como objetivos o tenemos como diferentes elementos, ¿no? Y a Dios le pedimos y le pedimos y le pedimos, ayúdame, 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 y que se haga tu voluntad, y que se haga tu voluntad. Pero queremos acomodar a Dios a nosotros. Queremos que Dios nos haga caso a lo que nosotros queremos. Que si yo quiero, no sé, que mi negocio crezca, hablando de emprendedores, hablando de líderes, que mi negocio crezca, o sea, yo quiero eso. Pero el decir que se haga tu voluntad, entonces Dios sabe realmente lo que yo necesito, Él sabe realmente lo que es para mí conveniente. Entonces en el Padre Nuestro yo le estoy pidiendo esto. No le estoy pidiendo que se haga mi voluntad. No le estoy pidiendo que, a ver, Señor, yo tengo esta necesidad. Quiero que tú me ayudes lo que yo quiero. No, yo le estoy diciendo al Señor que se haga tu voluntad. Confío plenamente en que Él va a dar lo que yo necesito. Punto. Es eso, o sea, es la plena confianza, el estar a ciegas, el taparme los ojos y el ver plenamente o el estar abiertos plenamente a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque confiamos en que Él nos va a dar solamente aquello que yo necesito. No me va a dar algo que no necesito. Él me va a dar solamente lo que yo necesito para mi vida. Entonces, en esto, ¿cómo pongo mi voluntad? ¿O cómo la manejo? ¿Crees que después de esta pequeña reflexión vas a entender o vas a comprender el Padre Nuestro ya desde otra perspectiva? Vas a entenderlo ya con otros elementos muy, muy diferentes, con otros, incluso pues con otro sentido de vida, ¿no? Que vas a asemejar o vas a decir cada parte de la oración, cada frase realmente sentida de corazón y en este caso aceptando la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque pues para nosotros, pues sí hablar que se haga la voluntad o que se haga su voluntad, pues entonces es ponernos a merced de lo que dice Dios. Es como una pequeña historia, ¿no? Que es como si quisiéramos, imagínense, el tren, va el tren sobre las vías, ¿no? El tren lleva su curso, es la voluntad de Dios, realmente. El tren lleva su curso, pero yo quiero que el tren se desvíe, que se vaya por otro lado. Pues realmente no, eso no es lo que es abrirnos a lo que Dios quiere de nosotros, sino que es confiar plenamente en que Dios o el Señor me va a dar absolutamente todo y solo aquello que yo necesito para mi vida. Y por otro lado, una quinta petición, ya más bien ya, en Dios pues están esos tres elementos, pero ahora, ¿qué es lo que le pedimos a Dios para nosotros? ¿Qué es lo que le pedimos? O sea, porque en el Padre Nuestro nosotros hacemos peticiones.
Entre ellas, pues está el pan nuestro de cada día. El pan. Creo que cada uno de nosotros, y conforme vamos creciendo, vamos desarrollándonos, vamos luchando en el día, buscamos justamente eso, el pan, nuestro alimento cotidiano, nuestro sustento, ¿verdad? Todo aquello que yo necesito, pues justamente para vivir. Y seguimos con los saluditos, porque se siguen conectando. También un saludo para Gela Rodríguez, para Raquel Carrión, para Trini Macías. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes y también muchas, pero muchas bendiciones. Entonces, nosotros como seres humanos, pues tenemos hambre. Creo que es de las cosas humanas que tenemos hambre todos los días. Y por eso a Dios le pedimos eso, que nos dé nuestro pan de cada día, que nos dé aquello que yo necesito para vivir, aquello que realmente yo, pues me hace vivir. Y el darnos, fíjate, es bien curioso, porque el darnos es todavía otro elemento comunitario. No estoy pidiendo nada más el alimento para mí. Si fuera para mí, pues seguiría cayendo justamente en esta mentalidad cerrada. No, es danos a mí, danos a mis hermanos, danos a toda la comunidad, a todos aquellos que confiamos en ti, pues danos este pan. Entonces, cuando se habla de darnos, de abrirnos, de que sea en comunidad, no implica algo que incluso San Pablo regaña en algunas comunidades, ¿no? Porque decían, bueno, pues si ya va a venir Jesús, si ya, pues ya nos va a llevar, pues ¿para qué trabajamos? En caer en pasividad. Entonces, también dice un dicho, porque no lo dice la Biblia, dice un dicho, ayúdate que Dios te ayudará. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios que nos dé el pan, que nos dé aquello que necesitamos, que nos dé justamente todo aquello que es necesario para nuestra vida, pues entonces yo también tengo que poner mi parte. No debo de tener una actitud pasiva en el que le digo, a ver Señor, te pido y aquí espero a que me llegue. Sería una actitud demasiado pesimista, sería una actitud demasiado, pues incluso hasta cerrada, egoísta. ¿Por qué? Porque todo le pongo a Dios, todo le dejo a Dios. ¿Y a mí qué me toca hacer? Entonces, el decir, pues danos el pan de cada día, pues es, entonces, yo también pongo mi parte, Señor, yo también le voy a trabajar, pero tú también échame la mano para que yo también tenga lo necesario. Y no solamente yo, mi comunidad, todos aquellos con los que yo me acompañe, con los que yo crezco, pues día con día. Y también hace referencia, ya los santos padres, pues nos hablan justamente del pan, pero de la Eucaristía, en la que a través del tiempo, a través de los siglos, a través de los años, este sacrificio, el memorial de Cristo en la Eucaristía, pues se vaya haciendo presente, que no deje de estar, que los sacerdotes sigan luchando y sigan consagrando y sigan haciendo su tarea de hacer presente a Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, en que nosotros, en este sentido, nosotros como cristianos, debemos de aprender que tenemos que poner también de nuestra parte, que también nosotros tenemos que hacer, digamos, lo que nos corresponde en este aspecto del pan. Por eso, insisto, la dimensión comunitaria es muy importante. Creo que nosotros, que estamos viviendo sí en este mundo y queremos que nos echen la mano. Fíjense, es algo bien curioso y quisiera que lo tomáramos muy en cuenta. En el movimiento de todas las redes sociales, de todo, incluso los emprendedores, buscan o quieren ser apoyados. Buscan o buscamos que nos apoyen. Incluso, ¿por qué no? A veces utilizamos redes sociales y le decimos, ay, por favor, mira, sígueme, ay, por favor, mira, escúchame, ay, por favor, mira esto y esto y esto. O sea, pedimos y somos conscientes pues que necesitamos del otro, que vivimos en comunidad.
Pero desgraciadamente a veces ya conforme vamos creciendo y vamos teniendo cierto lugar o cierta popularidad, entonces se hace a un lado el aspecto de que otros me ayudaron. Y ya, se me olvida. Yo recuerdo en una ocasión, cuando estaba el Festival de Expresión en Corto, muy curioso, me tocó ver a unos compañeros y a un servidor, fuimos a ver a Tim Burton, aquel cineasta famosísimo, ¿verdad? De películas como El joven manos de tijera, Alicia en el País de las Maravillas, entre otras películas. Pues una chica, no se me olvida ese acontecimiento, una chica muy contenta, o sea, casi llorando, le decía que tiene proyectos, que a ella le encanta el cine, que es amante del cine, que estudió cine. Entonces, pues ella quería unas palabras de aliento, a lo mejor, no sé, alguna oportunidad o algo. Entonces para ella, pues era lo más grandioso haber visto a Tim Burton. Imagínate, o sea, si uno que estaba espectador, yo recuerdo, yo estaba casi hasta atrás. O sea, para mí me emocionó ver a este señor. Y esta señorita hasta lloró, o sea, de la emoción de poder cruzar palabras con Tim Burton, aunque sea de lejos. Pues le dice, Tim Burton la escuchó, todo lo que ella dijo, y al final le dijo una palabra así, con la que la mató. ¿Sabes qué le dijo? Así, secamente le dice, bienvenida al club. ¿Por qué? Porque a lo mejor todos iban comenzando desde abajo, pero a lo mejor no eran las palabras que ella necesitaba. A lo mejor ella no necesitaba que le diera el impulso, que le dijera, ven, yo te voy a ayudar para hacer tus películas, ven, yo te voy a impulsar. Pues a lo mejor no era eso. Pero así, secamente le dijo, bienvenida al club. ¿Y qué es esto? Pues sabemos que es de mucho trabajo y que llegar a esas alturas, pues es de muchísimo trabajo. Pero todo este trabajo a nosotros también nos implica, en este sentido, bueno, en el ejemplo de él, por lo menos echarle las porras, ¿no? Mira, no te desanimes, hay que trabajar, no sé, o sea, palabras en las que podamos nosotros impulsar a los demás. A lo mejor por las situaciones, a lo mejor por todo lo que nosotros vamos teniendo y vamos viviendo y vamos escalando a lo largo de la vida y de la experiencia, pues no podemos subir a las personas. ¿Por qué? Porque tampoco les corresponde. Una cosa importante es que nosotros disfrutamos los éxitos cuando nos van costando, pero también es importante que esos éxitos se vayan impulsando, que aquellos que ya han logrado pues realmente sean capaces de empujar al otro, aunque sea moralmente. Y eso es una comunidad. Si no se vive o si no se puede impulsar en cuestión práctica, pero sí moralmente, o sea, no dejarlos caer. Entonces para nosotros eso es muy, pero muy importante. Seguimos mandando saluditos. Miguel Ángel Martínez, Francisco Hernández y Ricardo Alfredo Torres. Pues muchísimas gracias por estar conectados y ver este pequeño programa en el que podemos ir creciendo. Y obviamente, ¿verdad? Es hablar y hablar y hablar. Por ejemplo, Miguel Ángel hace un comentario. El problema de la parucía en Tesalónica, el que no trabaje, que no coma. Ciertamente, es lo que les comentaba sobre San Pablo. Entonces, esto, danos el pan de cada día. Y por otro lado, no nos dejes caer en tentación. Perdón. Era otra, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas. El día de hoy tuve la fortuna o desfortuna, no sé cómo mencionarlo. Créanme, yo todavía no me acostumbro a celebrar exequias. ¿Qué son las exequias? Pues son el entregar a
acompañar pues a la familia en una celebración de un difunto, en una celebración de difunto. En lo personal, yo les comparto, les abro mi corazón. Me cuesta mucho trabajo porque las personas pues están viviendo un dolor muy especial y muy diferente, ¿no? Al que se vive cotidianamente, de las dificultades, ¿no? Es un dolor muy distinto que a lo mejor todos hemos experimentado en la pérdida de algún ser querido. Entonces, cuando nosotros hablamos justamente de esto, eh, debemos de tener mucho cuidado en no elevar al altar al difunto, sino que pedir justamente que Dios perdone sus faltas, que Dios perdone todo aquello que Él haya hecho mal y ponerlo o disponerlo a la misericordia divina. Entonces nosotros en el Padre Nuestro le pedimos al Señor eso, que perdone nuestras faltas, que perdone nuestros pecados, que perdone todo aquello que nosotros somos o en lo que nosotros la hemos regado. Pero en esto de perdonar o de pedir el perdón, también es importante algo que nosotros debemos de tener muy en conciencia y muy claro. Nosotros como seres humanos, fíjate, hablamos del pecado. Y para la gente o para el hombre actual, hablar del pecado es algo que o sea, ya no existe. Lo que es pecado ahorita y que ha sido pecado desde siempre, nada más que en otras épocas era más marcado o se entendía o eran más sensibles a estas situaciones de pecado. En la actualidad ya no. Pero nosotros tenemos lo que llamamos la ley natural, nuestra conciencia, en que Dios nos habla a ella y a nosotros, y nosotros entendemos justamente que estamos mal. Nosotros entendemos justamente que la estamos regando, que estamos pecando. Y esta conciencia, créanme, o sea, esta ley natural que tenemos inscrita en nuestro corazón no se equivoca, porque es la voz de Dios que está constantemente ahí hablándonos. Pero la hemos callado, nos hemos hecho oídos sordos y muy en el interior sabemos que la estamos regando. Pero en el Padre Nuestro nosotros al Señor le decimos, perdona nuestros pecados, pero no nada más nuestros, sino que también nos ponemos nosotros como referencia, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, para recibir el perdón de Dios, o para yo decir, Señor, perdóname, yo le estoy diciendo al Señor que yo perdono a aquel que está a mi lado y que me ha ofendido. Entonces, imagínate cuántos de nosotros nos cuesta trabajo perdonar. Hemos crecido con un sentimiento hacia alguna persona, hemos crecido o hemos envenenado nuestro corazón ante alguien o con alguien por actitudes, por cualidades, por acontecimientos, perdón, por todo aquello que a lo largo de la vida los errores que se fueron marcando o que se nos dañó. Entonces nosotros decimos en el Padre Nuestro, pues sí Señor, perdóname porque yo también ya perdoné. Entonces me cuestionaría yo o me preguntaría, ¿realmente he perdonado? ¿Realmente he perdonado a aquel que me ofendió, aquel que me dañó, aquel que, ¿por qué no? Incluso muy fuertemente podría decirlo, ¿no? Aquel que asesinó a mi ser querido, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa. Realmente es muy complicado este aspecto del decir, perdóname como también yo he perdonado. Pero ante esto, nosotros recordemos que la misericordia de Dios es infinita. Entonces, si Dios nos perdonó a nosotros nuestras faltas y todo lo que nosotros hemos hecho, nosotros no podemos discutir la misericordia de Dios para con nosotros. Nosotros sabemos, fíjense, como nosotros sabemos que como seres humanos tenemos actos, nuestros actos tienen consecuencias y las consecuencias pues van surgiendo y la vida va cobrando. Pero, por otro lado, el saber nosotros perdonar de corazón es entonces saber amar. Porque si Dios a mí me perdona porque me ama.
no me perdona por otra cosa. Entonces, si yo quiero ser receptor del amor de Dios en mi vida, entonces eso quiere decir que yo debo de estar dispuesto también a dar amor, de ser yo también dispensador de amor, de poder yo también donarme al otro. Por eso el ejemplo tan claro, ¿eres capaz de dar la vida como aquel que la dio por ti? Es el ejemplo más grande de amor que tenemos, aquel que se entrega en la cruz por nosotros. Pero, ¿eres capaz entonces de crucificarte? ¿Eres capaz entonces de morir por aquellos que amas, incluso aquellos a los que no amas? Sería como interesante nosotros entablar o nosotros dialogar internamente ante esto. Pero algo importante es sí seguir invitando al perdón, a perdonar, a perdonar a aquel que nos ha dañado. ¿Por qué? Porque perdonar a aquel que nos ha dañado es perdonarse a sí mismo, de dejarse dañar, de dejarse mutilar, de dejarse hacerse todo el daño que se tiene. Entonces, perdonemos, ayudemos a perdonar. Es muy difícil, como ser humano, yo lo entiendo, a lo mejor ustedes podrían decir, bueno, pues el padrecito, ¿verdad? ¿Qué tan fácil dice, ay, va, a ver, perdona, a lo mejor no estás en mi situación, yo sé, y yo no estoy en la situación de muchos de ustedes, pero también sé que Dios es misericordioso y que Dios me ama. Y también sé que yo te tengo que impulsar a ti para que seas capaz de perdonar. Y pues seguimos con los saluditos. Un saludo también a Concepción Aguilar, Gregorio López Rodríguez al primo, Nena Collazo, Armando Escobar, Jesús Plasencia, Juanita Tavera, que están viendo también este programa. Y justamente hablando de perdonar, quisiera platicarles ahorita sobre un líder, un ejemplo de líder que nosotros tenemos y que no fue de hace muchos años. Este pequeño gran líder murió a los 14 años. San José Sánchez del Río, un pequeñito de la guerra cristera que entregó la vida por Cristo Rey. Hace poco, aquí en la ciudad de León, hace algunos días, pues trajeron sus reliquias. Entonces, ha comenzado este movimiento alrededor de este pequeño santo que recuerdo, fíjense, les voy a platicar, uno de nuestros emblemáticos profesores en el seminario, el padre, él se llama Jesús Salazar, él nos platicó que es un padre ya grande, entonces fue a la canonización de José Sánchez del Río. Pues resulta, dice, que habían varios santos que iban a canonizar en ese día. Habían sacerdotes, obispos, habían religiosas, creo. Y lo que a él más le impactó fue la presencia, dice, ante tanta dignidad, ante tanto glamour, ante tanta sabiduría de aquellos santos ya grandes, ya con diferentes, con experiencia, dice, haber visto a un niño humilde, sencillo, mientras, no sé, el obispo pues con sus vestiduras, dice, aquel niño simplemente con su camisita blanca, su pantaloncito, descalzo, ensangrentado, dice, a mí me partió el corazón, a mí me partió el alma verlo, me motivó, me movió. Entonces, este es un ejemplo de líder en la actualidad, en el que es capaz de dar la vida absoluta por Dios. Fue capaz incluso de decirle a su mamá, ¿verdad?, que ahorita era muy fácil ganarse el cielo, que era muy fácil, y lo logró. Hay una película que se llama La Cristiada y narra justamente esta historia, y hay muchos elementos en que la fortaleza de Dios y de este niño, y sobre todo su decisión de seguir, pues fue algo muy grande, y que a los jóvenes, a los adolescentes en esta época debe de impulsarlos a ser entregados, a seguir sus convicciones. En este caso, San José Sánchez del Río, pues él siguió las convicciones de Cristo, él dio la vida por Cristo. Y recordemos que el martirio, pues es también un llamado. No todos son llamados al martirio.
algunos les toca, a otros no, a otros aunque se ponga, pues no les toca el martirio. Pero este ejemplo de líder contemporáneo, pues a nosotros nos debe de mover. Te invito a que veas esta película, te invito a que empecemos a investigar sobre este pequeño niño y todas las enseñanzas que hay. Pero sobre todo, algo que enseña es eso, sencillo, humilde, que simplemente siguió sus convicciones y esas convicciones pues fue dar la vida por Cristo Rey. Punto. Entonces, aquí hay un gran ejemplo de líder para ti que me estás viendo. Deberíamos de seguir este ejemplo. Y pues ya casi para terminar, dice, la última parte, la última petición que nosotros le decimos al Señor en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Y no dejarnos caer en la tentación. Pues, ¿qué es esto? ¿Que nos evite tener tentaciones? No. El mismo Jesucristo tuvo tentaciones en el desierto, ¿verdad? Recordemos aquel pasaje en el que dura 40 días en ayuno y que dice que ya el último día, pues le dio hambre y pues se aparece el maligno y comienzan las tentaciones. Pero nosotros como seres humanos, pues, nosotros como seres humanos no estamos privados de las tentaciones. Nosotros no estamos privados de tener tentaciones durante todos los días, durante toda nuestra vida. Al contrario, nosotros tenemos la concupiscencia, lo que llamamos la inclinación al mal. Y en esta inclinación pues está siempre nuestra lucha constante contra el maligno. Y por eso nosotros le decimos al Señor, pues que no nos deje caer en la tentación, que nos levante, que siempre esté ahí con nosotros, que no nos deje caer, que nos sostenga. Y recordemos, cuando nosotros nos bautizaron, aquellos que son bautizados, en el rito del bautismo, hay un elemento en el momento es el exorcismo. En el exorcismo, pues como sabemos, pues es el momento en que se borra el pecado original por medio de una oración. Y la oración dice que este niño va a estar ya, digamos, en el mundo y que va a ser atacado también por el mundo, que va a estar atacado por el mal. Pero después de esta oración sigue un signo muy interesante, que es la unción con el óleo de los catecúmenos. Y esta unción, la oración dice justamente que la fortaleza, ¿verdad? Que la fuerza de Cristo esté en aquella persona. ¿Por qué? ¿Y por qué el óleo o por qué el aceite? Porque es el signo de la fuerza. Entonces nosotros como cristianos tenemos la fuerza también de Dios que está con nosotros y que nos ayuda a combatir en las luchas durante toda nuestra vida. Pero esto no quiere decir que no estamos privados de la tentación. Como seres humanos estamos y vivimos en la tentación de robar, en la tentación de engañar, en la tentación de matar, en la tentación de lo que tú quieras. Pero entonces, pidámosle justamente y le pedimos al Señor eso, que no nos deje caer en la tentación. ¿Y qué es esto? Que no nos deje, que no nos permita, que aunque tengamos tentación, que entonces nosotros podamos salir libres de ella. O sea que no robemos, no matemos, ¿sí? No insultemos, no hagamos todo lo que nosotros no queremos hacer. Entonces, pues es pedirle justamente al Señor eso, que nos libre de la tentación, que no nos deje caer en aquella tentación que a nosotros como seres humanos pues nos agobia y que tenemos siempre y todos los días. Y pues para finalizar, bueno, ya casi para finalizar, dice, líbranos del mal. Líbranos del mal. Entonces, esta oración en este aspecto, líbranos de todo mal, de todo aquello que nos acecha,
va unida justamente a la tentación. Pero el mal, pues nosotros debemos de entenderlo incluso desde dos aspectos. El mal físico, el mal de la enfermedad, el mal de los accidentes, el mal de todo aquello que está como en el mundo, todo aquello que está alrededor. De este mal le estamos pidiendo, pero también le estamos pidiendo que nos libre del maligno, del malo, de Satanás, del demonio. Entonces, en todo esto, de que nos libre, de que nuestra esperanza es justamente es esa, que sí, ser libres y librarnos, y que nos libere y que nos libre de todo aquello que a nosotros nos pueda hacer daño. Como seres humanos, pues estamos en el mundo, estamos propensos justamente a que se nos dañe de una forma y de otra. Por ejemplo, recuerdo, por ejemplo, los niños, ¿no? Las mamás y los niños. ¿Cómo son las mamás para con los niños? Los protegen, que no les pase nada, incluso que no les dé el aire muchas de las veces, ¿verdad? Algunas mamás dicen, ay, no es que no lo quiero sacar porque se me enferma luego, o porque agarra un bicho, o porque una cosa, o porque otra. O sea, queremos o le pedimos al Señor justamente que tenga esa actitud con nosotros, que nos cuide, que camine con nosotros, que haga todo lo posible para que no nos pase absolutamente nada malo. En accidentes, ¿sí? En que me dañen, en que me roben, en que X. Todo lo que pueda hacer o que me pueda dañar, realmente eso yo se lo pido. Y por último, ahora sí, cerramos el Padre Nuestro con este gran amén. ¿Y qué significa el amén? Sí, así sea, ¿verdad? Así quiero vivir. Entonces, en este gran amén, pues yo refuerzo justamente y absolutamente todo lo que he dicho en el Padre Nuestro. Pues ya con esto, con esta reflexión, pues nosotros, ya casi para terminar nuestro programa, no me queda más que darle las gracias por acompañarme en este día y ver y analizar esta oración, pues para uno es muy importante. ¿Por qué? Porque como portavoz también de la iglesia, es importante que nosotros como cristianos vayamos conociendo y sobre todo, que esta oración que es tan importante, porque es la única que Jesús nos dejó, es la única oración que nosotros tenemos propia de Jesucristo hacia su pueblo, pues que la podamos entender, que la podamos comprender y que ahora que la recemos en la mañana, en las noches, cuando vayamos a misa, cuando recemos el rosario, cuando vayamos en el camión, vayamos meditando parte por parte. Padre nuestro que estás en el cielo, y que vayamos como reforzando este elemento. Y justamente recordemos que en el Padre Nuestro pues se encierra prácticamente todo el Evangelio. Y en el Padre Nuestro también se encierra pues prácticamente aquello que el Señor nos ha pedido, el mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en la sociedad actual, en el mundo contemporáneo, nos hace falta mucho entender este concepto de amor. Nos hace falta mucho realmente interiorizar, profundizar en lo que es realmente el amor. Porque recordemos, estamos viviendo una época en la que el amor es material, es obtener, es tener y úsese y tírese. Entonces el Señor el día de hoy nos invita a que no, a que el amor debe ser palpable, el amor debe de ser de una forma hecha y derecha y que todos podamos compartirlo y llegar hasta el extremo que es dar la vida como el mismo Jesucristo la entregó por cada uno de nosotros. Pues muchísimas gracias, que Dios te bendiga, que tengas una muy, pero muy, muy feliz noche. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en todas aparezco como Diácono Juan de, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, aparezco como Diácono Juan de, y pues aquí estamos para hacer comunidad y seguir reconstruyendo, seguir en esta reconstrucción, en humanidad, en reconstrucción. Pues que Dios te bendiga y, ¿por qué no?
pues te invito a que hagamos plenamente y hagamos muy, muy serenamente la oración del Padre Nuestro. Pero antes quisiera agradecer a Betty Cardón, Lupita Castillo, Lupita Guzmán, Lucía González, el que se hayan conectado y todos aquellos que a lo largo del programa estuvieron acompañándome en un pedacito, en un ratito, pero pues creo que esta es la labor de las redes sociales. Vamos a echarle muchas ganas y recuerda, estamos en Radio Líder Bajío, construyendo y reconstruyendo una nueva humanidad. Y te invito a que recemos todos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia y te acompañe para siempre. Amén. Hasta la próxima. Yo soy Juan de Dios Rodríguez, soy el diácono Juan de, y nos vemos hasta la próxima.